todas las personas que están conectadas con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la región Brunca de Costa Rica. Es un gusto volver a vernos y avanzar en esta serie de entregas de charlas técnicas con el fin de apoyar el desarrollo agropecuario de la región y de nuestro país. En este módulo en el que estamos enfocado a la parte pecuaria, hoy vamos a abordar un tema fundamental en lo que es la actividad ganadera. En la producción animal, como en cualquier otra actividad, el tema de los insumos que aportemos es fundamental y es clave para los resultados. En la producción animal, por supuesto, que el tema de la nutrición de los alimentos, de la comida para los animales, se vuelve pues, un punto crítico y sobre todo en momentos en los que todos estamos acostumbrados ya a escuchar hablar de la temática del cambio climático y de cómo ese cambio climático en algunas zonas pues también se han visto efectos bastante marcados. Y en nuestra región y en nuestro país, donde hay dos estaciones bien marcadas, por supuesto que en la época de verano, el contar con alimentos para los animales pues, se vuelve también un gran reto. Así es que lo importante es que haya alternativas técnicas para enfrentar esos retos que tenemos al frente, de mantener a nuestros animales bien nutridos durante todo el año para obtener los rendimientos que requerimos. Así es que con ese objetivo, hoy vamos a tener una charla enfocada básicamente a lo que es la elaboración de bancos de forrajes y algo, una modalidad también que conocemos como los silos de montón. Durante la próxima hora tendremos a un especialista en este tema del Ministerio de Agricultura, de esta Dirección Regional Brunca, que nos hablará sobre estas opciones técnicas para garantizar la nutrición de nuestros animales todo el año. Le doy el pase a nuestra compañera Laura Flores, que nos va a presentar la charlista de hoy. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto poder compartir con ustedes esta mañana también. Tal y como lo comenta don Roger Montero, director del MAC a nivel de la región Brunca, vamos a tener una charla muy interesante sobre bancos de forrajero y silo de montón. Y muy interesante porque vamos a conocer la forma en que podríamos realizar esos silos para almacenar alimentos y en aquellas épocas de escasez poder contar con él y que nuestro animal, nuestro ganado, pues pueda alimentarse de la mejor manera. En este sentido, vamos a presentar a nuestro conferencista, el ingeniero Horacio Chincha, quien es el coordinador de la subregional de ganadería bovina de acá, de la región Brunca. El ingeniero Horacio cuenta con experiencia en zootecnismo, es graduado de la Universidad de Costa Rica. Tiene amplia experiencia también en todo lo que es la producción bovina, manejo sostenible de pasturas, arborización de áreas de pastoreo y aspectos administrativos de fincas ganaderas. Para nosotros es muy importante que ustedes puedan aprovechar al máximo esta conferencia y además, si ustedes tienen consultas, puedan hacerlos a través de los comentarios de Facebook Live. A continuación, voy a ceder el espacio al ingeniero Horacio Chan para dar inicio con la presentación. Bueno, buenos días. A mí me corresponde conversar con ustedes acerca básicamente es un tema, pero está dividido en dos subtemas, lo que es banco forrajero y lo que es silos de montón, que son dos temas complementarios. En realidad,
Vamos a ver la presentación del día de hoy en dos partes. La segunda parte va a ser la de silos de montón, lo vamos a ver por medio de un video, ¿verdad? Que es muy explicativo sobre el tema. Acá tenemos una pregunta importante que dice que ¿para qué se ocupa un banco forrajero? Bueno, un banco forrajero tiene varios usos, ¿verdad? En realidad es un complemento, si se quiere, para el segundo tema. El banco forrajero se utiliza principalmente en épocas críticas, en donde hay escasez, ¿verdad? Puede ser en el verano, puede ser en el invierno. Si no tenemos riego, posiblemente el silo sea la estrategia que debemos usar. Y si hubiera riego, entonces el banco forrajero podría funcionar con material verde para suplir a los animales. La otra razón del por qué tener banco forrajero es que hay fincas, ahora vamos a ver en algunas diapositivas, que hay fincas con muy poca oferta de pastos casi que permanentemente, ¿verdad? Todavía mantenemos o todavía tenemos en la región Brunca fincas con escasez de pastos casi todo el año, ¿verdad? Entonces, bueno, podría ser una estrategia para mejorar la alimentación de esos animales a corto plazo. La otra es que hay fincas pequeñas que funcionan bastante bien, pero que necesitan aumentar la carga animal. Podría ser también por medio de los bancos forrajeros, ¿verdad? El aumento de la carga animal es muy importante en las fincas para mejorar inclusive la rentabilidad, ¿verdad? Y las otras razones por las cuales es importante tener un banco forrajero es la estabulación o la semiestabulación, que son dos sistemas que casi que permanentemente utilizarían banco forrajero. Acá tenemos una de las, tratando de explicar un poco más las razones, ¿verdad?, por las cuales tenemos que tener un banco forrajero. Aquí tenemos un animal metido entre casi que una laguna, en la región baja de la región, de la región Brunca nuestra. Tiene partes así, ¿verdad? Y casi que inundables en ciertas épocas del año y son lugares donde los animales casi que tienen que arriesgar la vida para poder comer. Entonces, en estos casos, o a veces no necesariamente es inundable, sino que la gran precipitación o la precipitación alta lo que hace es que los animales casi no puedan comer en los potreros porque se embarriala mucho. Entonces, es una posibilidad también, ¿verdad? Esta es otra panorámica de nuestra región, ¿verdad? En donde se ve al fondo eh, partes inundadas, ¿verdad? Y los animales en la parte alta y casi que sin comida en esa parte. Bueno, ahí podría funcionarnos un banco forrajero perfectamente. Y pasamos a la otra fase, ¿verdad? La fase donde los animales prácticamente no tienen comida porque en el verano el pasto deja de crecer, ¿verdad? Por la falta de agua. Entonces tenemos que ver de qué manera podemos empezar a suplementarlos, ¿verdad? Y es por medio de un banco forrajero. Aquí tenemos otra fotografía donde se muestra la escasez, ¿verdad? Y el verano fuerte. Entonces, ahí los animales tienen que agenciárselas de cualquier manera para buscar comida. Entonces, es una forma también para justificar un poco los bancos forrajeros. Esta es otra fotografía de la región Brunca, donde nos muestra un animal en pleno verano, un verano fuerte. A pesar de que hay pasto en el potrero, ya se está secando, ¿verdad? Y dichosamente al fondo vemos un banco forrajero, ¿verdad? Eso es si hubiese riego, ese banco forrajero estaría en buena, digamos, podría funcionar perfectamente sin necesidad de ensilar, pero si no tuviéramos riego, ese material debería de haberse ensilado para poder disponer de material de buena calidad y en suficiente cantidad para los animales en estas épocas en que el pasto crece menos, ¿verdad? Esta panorámica, junto con la que sigue, ¿verdad? Es de animales en fincas que aún en invierno permanecen con muy poco pasto, ¿verdad? Son animales que están sanos, pero que lo que falta es comida. Entonces, una solución para estas fincas que permanecen con poco pasto en los potreros, es proveerlos de un banco forrajero o para que puedan suplir las necesidades básicas de los animales, en este caso
muy importante la oferta de alimento para ellos, ¿verdad? Para que mejoren su condición corporal y nos puedan producir, en este caso, crías o leche o puedan engordar de una buena manera y darnos mejores rendimientos, ¿verdad? En estas condiciones lo que falta es comida y a corto plazo un banco forrajero nos podría solucionar bastante este problema. Igual es un panorama muy característico en algunas partes de nuestra región, ¿verdad? En donde quizás un poquito influenciado por el deficiente manejo de pastos, pero también variedades que se utilizan, pero básicamente por el manejo. Entonces tenemos escasez de pasto y que una solución a corto plazo podría ser el uso de forrajes de corte en un banco forrajero, ¿verdad? Igual, todas estas fotografías son de la región. Aquí igual vemos una finquita de cría pequeña en donde los animales, pues no es que no van a producir, producen, pero no en el nivel que nosotros deseáramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos el volumen y la calidad de alimentos que ellos ocupan. Si esta vaquita tuviera que coger cría cada 13 meses, lo que hace es que sacrifica el tiempo y lo alarga, ¿verdad? Entonces son animales que tal vez cogen cría después de que destetan, cosa que es ya entramos en indicadores de ineficiencia, ¿verdad? Pero el animal responde principalmente a lo que le ofrecemos como alimento para que ellos produzcan. Esta es otra foto de la región Brunca también, en donde vemos un animal en condiciones bastante deplorables de condición corporal, básicamente por escasez de comida. Acá tenemos ya el uso de un banco forrajero, ¿verdad? En este caso estratégicamente se usa con terneros, ¿verdad? Sobre todo terneros que nacen y se están criando en épocas un poco escasas de pasto, ¿verdad? En el verano. Entonces, de alguna manera, para no sufran atraso en su desarrollo, deben de tener a disponibilidad este tipo de materiales, ¿verdad? Porque ya los potreros en esas épocas bajan mucho la productividad de los pastos de piso y una manera de mantener el buen desarrollo de esos animales es supliéndolos con un banco forrajero, ¿verdad? Aquí vamos a presentar una serie de diferentes formas en que se podría utilizar el banco forrajero. En este caso es un ganado estabulado a pequeña escala, ¿verdad? En donde también podríamos echar vista de una vez a lo que es la infraestructura, ¿verdad? Ahora vamos a referirnos un poquito más a eso, pero la infraestructura es muy importante. Estos sistemas necesitan ese tipo de infraestructura para poder suplir el banco forrajero. Este es otro sistema estabulado de ganado, ¿verdad? También a una escala pequeña, ¿verdad? En donde el productor suple esos alimentos por medio del banco forrajero. Esto ya es un poco más tirado a doble propósito a leche, donde también los animales son suplidos, ¿verdad? Depende del sistema que se tenga en la finca, en algún momento los animales tienen acceso a una suplementación adicional de forrajes en su dieta diaria, ¿verdad? Se pueden usar muchos materiales diferentes, pero bueno, aquí aprovechando la fotografía tenemos un poco de animales de cría comiendo hojas de poró, que perfectamente se pueden usar también como un banco forrajero. Aquí están consumiendo madero negro, que de igual manera podría funcionarnos, ¿verdad? Aprovechar el material que se produce tal vez en cercas o tal vez si alguno quisiera también se puede usar en bloque. El madero negro, a pesar de que mucha gente tiene algunas animadversiones acerca de este material, en realidad no es problemático para la alimentación de los animales y son fuentes altas en proteína. Y aquí tenemos el otro posible uso, digamos, de lo que es un banco forrajero, ¿verdad? Acá los animales están consumiendo un silo, ¿verdad? Eh,
producto de un banco forrajero que se utilizó para producir este alimento para los animales para utilizarlo en determinados momentos estratégicamente. Es importante aquí mencionar un poco el asunto de qué se ocupa, ¿verdad? Para poder trabajar con un banco forrajero. Bueno, sí se ocupan varias cosas, ¿verdad? Bueno, adicionalmente, el banco forrajero implica de por sí mano de obra, ¿verdad? Ya sea mano de obra de la familia o del mismo productor, o depende del tamaño de la finca, de las condiciones del sistema productivo, podría ser inclusive mano de obra adicional, ¿verdad? Se ocupa algún equipo básico, en este caso picadora, porque tenemos que acondicionar los pastos para ser utilizados ya sea de manera fresca o en silo, pero de todas maneras hay que picar el pasto. Y muy importante el asunto de las instalaciones, ¿verdad? Bueno, tiene que haber comederos acondicionados de tal manera con las medidas y dimensiones que se necesitan de acuerdo a la cantidad de animales, este, para poder proveer de manera cómoda la comida a los animales. Tiene que haber un sitio techado también, preferiblemente, depende del sistema que se use, también podría ser cementado el piso, ¿verdad? Al fondo vemos en la foto una carreta que podría utilizarse eventualmente para lo que es jalar el material y acercarlo a la, a la galera donde se va a proveer el alimento. Siempre se recomienda que el banco forrajero esté ubicado cerca del sitio donde se va a utilizar, ¿verdad? Para evitar el costo de transporte adicional, ¿verdad? A veces hay gente que siembra el banco forrajero lejos de donde lo van a usar y tienen que estar eh, incurriendo en gastos, aunque sean internos, pero gastos al fin de transporte del alimento. Acá es para hablar un poquito más también de la infraestructura. La infraestructura, lo recomendable es que sean infraestructuras baratas, ¿verdad? Ojalá con material que se pueda producir de la misma finca. Obviamente que tal vez la duración no es igual que hacerlo de Perling, por ejemplo, pero la inversión inicial es muy importante, que no sea muy alta, en este caso en infraestructura, porque en realidad son inversiones que no nos van a devolver muy rápidamente este dinero, ¿verdad? Si bien es cierto, hay que tratar de que quede bien, el diseño de la instalación sea buena para que el productor pueda trabajar cómodamente y los animales estén también cómodos en su desarrollo. este, pero sí deben ser baratas, lo más barato posible, ¿verdad? Ahí vemos un pequeño módulo de engorde este, con novillos, ¿verdad? Bastante rústico, pero muy funcional. A veces nosotros creemos que los bancos forrajeros son principalmente para corta, pero bueno, también pueden ser bancos forrajeros para pastoreo, ¿verdad? Lo que es eso, ¿cómo funciona eso? Bueno, eso funciona de tal manera que los animales son los que van y cosechan y no es la persona la que va a ir a cortar el pasto. En este caso es un banco de kudzu, ¿verdad? En nuestra zona antes había mucho kudzu, ahora prácticamente ha desaparecido este material forrajero, que se utiliza mucho como cobertura en palma aceitera, pero es un buen material, es una suplidora de proteína que podríamos utilizar como banco, ¿verdad? Perfectamente para el pastoreo estratégico de los animales en las fincas. Otro material que también se puede utilizar y que está muy de moda actualmente es el asunto del, del botón de oro, que también se puede usar tanto para corta como para pastoreo, ¿verdad? Es un material muy versátil, es un material importante y que se puede usar inclusive en algunas mezclas en potreros o como banco forrajero también, ya sea para corte o en este caso en pastoreo. Vamos a entrar a ver una serie de materiales que se pueden utilizar para el banco forrajero, ¿verdad? En este caso son variedades que todos los ganaderos conocen. Prácticamente aquí lo que tenemos es eh,
el pasto morado, el Camerún, y también tenemos al fondo un poco de Taiwán, que es los pastos que tradicionalmente se han estado utilizando en la zona. Aquí tenemos un banco forrajero de Taiwán también. Este banco forrajero es de bastante... Hace tiempo se está utilizando, es bastante antiguo. Este banco, por conocimiento propio, debe tener alrededor de unos 25 o 30 años de uso, ¿verdad? Para que ustedes vean y la condición en que está, gracias al buen mantenimiento que se le da en esta finca, ¿verdad? Este es otro banco de Taiwán, ¿verdad? Para suplir animales de engorde. Esto es maralfalfa, ¿verdad? Es una variedad que en algunos momentos, que cuando se introdujo, mucha gente lo sembró, a algunos no les, por diferentes razones no les funcionó, pero es un material que se podría utilizar también en algunos productores le ha dado buen resultado este material también. Aquí tenemos un banco de Camerún para la producción de leche. Y aquí tenemos ya materiales que son de reciente introducción al país, bueno, relativamente reciente, que es, por ejemplo, en este caso, el Cuba 22, ¿verdad? Que es un híbrido originario de Cuba, con buenos resultados, un material bastante productivo, de alto rendimiento, ¿verdad? Que ya mucho productor lo utiliza. Actualmente el que va a sembrar normalmente utiliza estos materiales altamente productivos. Acá tenemos un banco en donde vemos al lado izquierdo el Camerún y al lado derecho un poco de caña de azúcar, ¿verdad? El INTA tiene una variedad de caña de azúcar forrajera. En realidad casi cualquier variedad de caña que no sea muy dura podría utilizarse para la alimentación animal. No muy dura, digo yo, para evitar el estar afilando muy frecuentemente las cuchillas de las picadoras, pero en realidad cualquier caña podría funcionarnos en este sentido. Con respecto a la caña de azúcar como banco forrajero para alimentar animales, también hay que mencionar que la caña de azúcar en su uso tiene una limitante. No es una limitante que vaya a afectar la salud de los animales, pero sí la productividad. La caña de azúcar, cuando se pica y se da, digamos, normalmente a como se usa en la caña de azúcar, en realidad la caña tiene mucho bagazo, ¿verdad? Tiene mucha fibra. Entonces, nosotros no podríamos o no deberíamos de usar la caña de azúcar eh, eh, como la alimentación exclusiva, ¿verdad? Tal vez es como un complemento a la alimentación que le damos. Ahora, si hubiera emergencia, un verano fuerte y que solo caña tenemos, pues se le da la caña, pero la caña de azúcar debe usarse no más allá de un 20% por la cantidad de fibra, ¿verdad? Inclusive en ganado de leche, cuando, cuando se le da demasiada caña de azúcar, inclusive bajan la producción. ¿Por qué? Porque la fibra nos llena el animal, pero no lo nutre porque tiene mucha fibra, ¿verdad? Lo que alimenta de la caña de azúcar básicamente es el azúcar que tiene precisamente este material, ¿verdad? Entonces, tiene sus limitaciones si queremos producir no más allá de un 20% por la cantidad de fibra que ella tiene, ¿verdad? Y eso sucede en ganado de engorde, ganado de cría, en lo que ustedes quieran. En leche hablo yo de que se baja la producción porque uno lo mide frecuentemente, pero en ganado de engorde igual, si uno le da solo caña, pues el progreso, la ganancia diaria de peso no va a ser muy allá porque el animal se llena, pero no, en realidad no se nutre. Esta es una finca también, este es por el lado del Valle del Limoncito, es al fondo caña de azúcar y más acá hacia el frente lo que es botón de oro para la suplementación de ganado de cría. Otro material que se puede usar perfectamente como banco forrajero, es el maíz, ¿verdad? Pero principalmente con la finalidad bueno, podría usarse fresco, pero normalmente el uso del maíz es para hacer silo, ¿verdad? Y un silo de muy buena calidad, pero hay que tener cuidado en el momento de la utilización del maíz, ¿verdad? Tampoco se trata de recoger las cañas después de que cosechamos el maíz,
sino que tiene que ser un maíz exclusivamente para el uso de animales, en donde se cosecha básicamente en el momento en que la mazorca está en cospó, o sea, que está en estado de leche. Ese es el momento óptimo para la utilización de este material y se muele todo y el grano, todo el olote y la caña, ¿verdad? O sea, prácticamente el 100% de la mata se puede utilizar para hacer el ensilaje. Otro material que podría funcionarnos es el sorgo, ¿verdad? El sorgo forrajero, que existen muchas variedades y hay incluso híbridos que se pueden utilizar. Es un buen material también. La diferencia del maíz y el sorgo con respecto a los otros materiales que presentamos es que estos dos últimos hay que estarlos sembrando, ¿verdad? El sorgo puede dar 3, 4 cortes y hay que volver a sembrar. El maíz hay que sembrar cada vez que se ocupa. Mientras que los otros materiales son más perennes. Hay otros materiales que se pueden usar perfectamente si hay disponibilidad. Por ejemplo, el poró, ¿verdad? El poró funciona como material forrajero. Es una fuente de proteína bastante importante también, ¿verdad? Aquí tenemos en un comedero de poró. Otra vez el botón de oro para corte, ¿verdad? Que perfectamente se puede usar para complementar un poco la parte proteica de la dieta. Este es para mostrar un poco la semilla del botón de oro, que es bastante fácil de establecer, ¿verdad? Tiene una capacidad de rebrote bastante grande. Este es el mismo botón de oro sembrado debajo de un bosquete. Soporta algo la sombra de manera bastante buena. Aquí tenemos otro material que es el nacedero, ¿verdad? Que sí ocupa algún lugar un poco diferente y ocupa suelos un poco más fértiles y cierta condición de frescura, ¿verdad? Entonces no es un material muy utilizado. Acá sí tenemos un material que poco se usa, pero que tiene muy buenas condiciones. Es bastante recomendable, pero no es leguminoso, ¿verdad? Por lo tanto, ocupa mucha aplicación de abono, por lo menos lo que es boñiga de los animales, hay que aportar bastante. Que es la morera, ¿verdad? La morera es un material muy completo, bastante, digamos, es una fuente de proteína y también tiene un buen contenido también energético, ¿verdad? Es un buen material, sin embargo, el uso de él en nuestra región no ha sido lo que uno deseara, porque en realidad sí es un buen material para banco forrajero. Acá tenemos la cratilia, que ha perdido terreno. Básicamente, o sea, exclusivamente se debe sembrar por semilla, ¿verdad? Es una semilla que hay que tener mucho cuidado porque rápidamente se deteriora. Pero a pesar de que la palatabilidad, en este caso de la cratilia es un poco más baja, es un buen material sobre todo para fincas muy secas, ¿verdad? Fincas que tienen fuertes veranos, el cratilia es capaz de crecer aún en el verano, este, pero como que ha perdido terreno porque ya se utiliza bastante poco. Aquí llegamos a un punto muy importante en el manejo de los bancos forrajeros, ¿verdad? Este punto es crucial, ¿verdad? La calidad del material que cosechamos, ya sea para darlo en fresco o para ensilarlo, tiene que estar en un punto de cosecha bastante controlado y ordenado, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poquito el orden a que me refiero. Acá señalo con 2 rayas rojas que es un material floreado, ya es un material que está perdiendo calidad nutricional, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es un material o sea, en una emergencia o si no tenemos otra cosa que hacer, la podemos aprovechar, pero en realidad, si nosotros planificamos bien la utilización de un banco forrajero, esto no debería suceder, ¿verdad? Porque ahí estamos dando material de baja calidad. Ya ahí, lo que son nutrientes, qué sé yo, el porcentaje de proteína, las vitaminas, los minerales que tiene, la energía,
ya está en declive, ¿verdad? Porque ya es un material floreado, es un material que ya desde el punto de vista nutricional ha bajado su nivel, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, para, ya sea para dar en fresco o para dar ensilado, el punto de cosecha de estos materiales es muy importante, muy importante. La mayoría de estos materiales que estoy presentando acá, su edad de cosecha varía un poco de una zona a otra, pero puede andar entre 50 y 60 días, no más allá, porque sucede lo que vemos en esta fotografía, que es la floración. Aquí entramos un poquito en la parte de cosecha de los materiales, ¿verdad? Bueno, ya mencionamos que deben cosecharse en su mejor momento nutritivo, ¿verdad? Eh, Hay que hacer mediciones. De una finca a otra varía mucho el rendimiento de estos materiales, ¿verdad? Por eso es que es importante, no es que lo vamos a hacer a cada rato, pero sí deberíamos de hacer una medición. Si tenemos banco forrajero y queremos trabajar bien, deberíamos de pesarlo de vez en cuando para ver el rendimiento que tenemos, para hacer algunos cálculos de área y cantidad que se les va a dar a los animales. Mucha gente no hace este tipo de mediciones, pues bueno, y lo hacen al ojo. Pero si queremos planificar bien las cosas y darlas y trabajar con una mejor planificación, una mejor medición, este, para alimentar los animales, debemos hacer este tipo de mediciones. Aquí aproveché esta fotografía para montarle unas rayitas ahí para resaltar un poco lo que quiero transmitirles. En este caso, tenemos Camerún a la izquierda y tenemos posiblemente Taiwán, que parece sazón, pero la idea es aprovechar no tanto eso, sino aprovechar el cómo deberíamos de manejar nosotros un banco forrajero de tal manera que tengamos un orden establecido para su uso, ¿verdad? En este caso, estamos diciendo que es un banco de 1 hectárea, ¿verdad? Y si además decimos que ese pasto con 50 días se recupera, nosotros deberíamos de decir, de establecer 50 parcelas de 14 por 14 metros. Eso me da 14 por 14, me da y lo multiplico por 50 y me da casi la hectárea o la hectárea. Entonces, la manera en que yo utilizaría eso, bueno, vamos a mejor ver la otra foto. Esta foto es principalmente para señalar que así como nosotros marcamos apartos en pastos de piso, en pastos de corta deberíamos de tener ese orden, ¿verdad? Por lo menos algún tipo de señalización de tal manera que nos sirva de guía para poder cosechar ordenadamente los forrajes de corte en un banco forrajero. Acá tenemos un dibujo, ¿verdad? De un banco forrajero que nosotros decimos que eso varía de un lugar a otro, pero decimos que se recupera en 50 días. Si se recupera en 50 días, deberíamos de tener 50 subparcelas, ¿verdad? Para cosechar una parcela diariamente y cuando regresamos al primero tenemos 49 días, 49, 50 días. ¿Cuál es la sugerencia? La sugerencia en este caso es que esto habría que hacerlo quizás solo una vez en un banco, ¿verdad? No es que lo vamos a hacer a cada rato, pero si pudiéramos marcar con estocones de algún material que inclusive puede ser hasta forrajero, ¿verdad? Digamos que estos cuadritos verdes son Cuba 22. Entonces, en cada esquina de 14, y suponiendo que el terreno es cuadrado, ¿verdad? Es 14 por 14. Habría que, digamos, esto es diferente de una finca a otra, pero más o menos para que tengan la idea. Se marcan 50 parcelitas de 14 por 14, ¿verdad? Y en cada esquina se pone un estocón de cualquier material, puede ser poró, madero negro, puede ser botón de oro. Esas esquinas son esos rueditas rojas, ¿verdad? Que son las que nos guiarían para que todos los días podamos cosechar una parcela de tamaño igual, tener un orden en el corte y tener un periodo de recuperación razonable
O sea, en realidad es ordenar la cosecha del banco forrajero, porque ¿cómo cosechamos nosotros normalmente banco forrajero? De ahí, la persona que cosecha no se fija nunca en cuánto está cosechando, tal vez calcula cargas, pero no calcula los tamaños, entonces, y a veces cortan en un sitio y el otro día no cortan donde sigue, sino cortan más allá o cortan en otra esquina, entonces hay un desorden en la cosecha de ese material. Si nosotros hiciéramos este ordenamiento, que solo habría que hacerlo una vez, ¿verdad? Y ya después, con la marcada de los estocones que menciono, tendríamos un ordenamiento, ¿verdad? Un ordenamiento de tal manera que todos los días cosechamos material de buena calidad con una edad adecuada. Ahí sí es cierto que no se nos pasaría el material si es que lo estamos cosechando como debe ser, ¿verdad? Entonces es una propuesta de ordenamiento, tal vez muchos lo ven complicado con la marcada esta, que en realidad es poner un estocón de cualquier material de esos que mencioné, poró, madero negro, guachipelín, eh, morera, lo que ustedes quieran en cada esquina y con eso tenemos una marca para saber hasta dónde llega el corte diario de la parcela que tenemos que cosechar ese día, ¿verdad? Acá vamos a entrar a un ejemplito, ¿verdad? En realidad esto varía de una finca a otra, pero la quiero presentar para que más o menos tengamos idea de algunas mediciones y algunos rendimientos que podríamos esperar. Aquí dice que es un ejemplo de cálculos de área total a establecer y a cosechar por día según número de unidades animales, ¿verdad? Tenemos arriba lo que es el área total a sembrar, el área de cosecha diaria a la derecha arriba, y después tenemos unidades animales a alimentar, o sea, cuántas unidades animales vamos a alimentar, ¿verdad? Los kilogramos que vamos a ofrecer por día, eso va a depender de la cantidad de animales y cuánto le queremos dar a esos animales, los metros cuadrados que hay que sembrar, suponiendo que la parcela es cuadrada, entonces cuánto mide de un lado y del otro lado. Y aquí tenemos algunos datos de área de cosecha diaria, igual metros cuadrados a cosechar, ¿verdad? Que serían esas parcelitas verdes que vimos anteriormente. Y cuánto mide esa parcelita en lado por lado, suponiendo un cuadrado, ¿verdad? Aquí la base principal es en una unidad animal, aquí la tenemos en rojo donde estoy señalando, ¿verdad? Una unidad animal y suponiendo que le vamos a dar 46, bueno, antes de eso hay tres supuestos. Estos supuestos es la variación que puede haber de una finca a otra. Bueno, en el peso vivo, en la unidad animal no hay variación porque suponemos que una unidad animal son 450 kilos, pero el rendimiento en kilos por metro cuadrado es de 8 y el ciclo de corta en días es de 50. Con esas dos informaciones podemos calcular todo esto que tenemos aquí. Bueno, estamos hablando de que una unidad animal, suponiendo que le vamos a dar la totalidad de la alimentación del día, un quintal de pasto, para eso nosotros tenemos que sembrar 288 metros cuadrados, que medirían lado por lado 17 por 17, y la cosecha diaria serían 6 metros cuadrados, que son 2.4 por 2.4 metros. Eso casi que es la base de los demás cálculos que vamos a dar aquí como ejemplo, ¿verdad? Aquí si tenemos 100 animales, digamos que 100 vacas o 100 novillos de 450 kilos, ocupamos 4.600 kilos. En área ocuparíamos para esos animales 2.8 hectáreas, casi las 3 hectáreas. Ese terreno, suponiendo un cuadrado, mediría 170 por 170 y la cosecha diaria serían 575 metros cuadrados, o sea, una parcelita verde de las que vimos antes, marcadita, de 24 por 24 metros. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si son 50 animales, ocupo 2.300 kilos, el área que tengo que sembrar total son 1.4 hectáreas, ese lote debe medir 120 por 120. El área que tengo que cosechar todos los días son casi 288 metros, que mide lado por lado 17 por 17. Si son 25 animales, 1.150 kilos ocupo. De área tengo que sembrar, digamos, una manzana, 7.000 metros.
lado por lado 85 por 85, la cosecha diaria 144 metros y lado por lado debería medir, si es cuadrado, 12 por 12, para 10 animalitos, 460 kilos de forraje verde, un área total debo sembrar de 2.800 metros, que mediría 54 por 54, y la parcela de cosecha diaria son 58 metros cuadrados, que mediría 7 por 7.6 por 7.6. Este ya lo dijimos. Y si estuviéramos dando la mitad de la ración a una vaca diariamente, ocupamos 23 kilos, deberíamos de sembrar 144 metros cuadrados y establecer un lotecito de 12 por 12, y la cosecha diaria serían 3 metros cuadrados en una parcelita de las que vimos anterior en el dibujo de 1.7 por 1.7. O sea, esto en realidad nos podría funcionar siempre y cuando utilicemos o tengamos en la finca estos supuestos, ¿verdad? En el rendimiento, estamos hablando que el rendimiento en esta finca por metro cuadrado del banco forrajero es de 8 kilos por metro cuadrado, y el ciclo de corta, o sea, la recuperación de ese pasto de corta, desde 50 días, ¿verdad? Con esos supuestos, estos cálculos nos funcionarían. Si variamos estos cálculos, obviamente que estos números cambian un poco. Eso es nada más por un ejemplo para que ustedes vean la aplicación de la matemática en los bancos forrajeros, ¿verdad? Normalmente no se hace esto. Normalmente el banco forrajero se siembra así en un pedacito que tenemos, se siembra y empezamos a cortar y no sabemos ni siquiera cuántas parcelas nos salen. A veces llegamos y damos la vuelta y nos sobró un montón, o a veces llegamos y damos la vuelta y nos faltó. Entonces, eso es por falta de tal vez de un poquito de planificación en la forma en que vamos a trabajar el banco forrajero. Otro material, pero lo voy a hacer nada más mencionado porque en realidad este material, que es yuca forrajera o yuca amarga, que se utiliza mucho en Sudamérica, es una buena opción también como banco forrajero, ¿verdad? Ahí se puede utilizar, inclusive en la hoja con tallos tiernos, se puede utilizar como material forrajero, y obviamente que el tubérculo, o sea, la yuca como tal, que no debe consumirse por humanos porque es yuca amarga, es una yuca que tiene alta cantidad, alto porcentaje relativo de ácido cianhídrico, por lo tanto no debe utilizarse para consumo humano, pero para consumo animal es una buena posibilidad. Yo le veo mucho potencial porque el tubérculo podría aportar mucha energía, que precisamente es lo que más hace falta en estos sistemas de alimentación con bancos forrajeros, ¿verdad? La parte energética. Pero no voy a profundizar mucho en esto porque hay un compañero que va a tocar este tema. Entonces, nada más para mencionarlo. Bueno, aquí ya vamos a casi que a pasar al segundo tema, ¿verdad? Esta es una foto que muestra un silo de montón bastante bien hecho, ¿verdad? Y aquí ya tenemos un silo de montón un poquito más pequeño que se hizo como una demostración en una finca, ¿verdad? Vamos a entrar al segundo tema de silos de montón, lo vamos a ver en un video. En este video juega un papel muy importante nuestro compañero James Thompson de la Agencia de Extensión de Puerto Jiménez. Él participa en la elaboración de este sistema. Ahora, el silo de montón es uno de tantos, ¿verdad? Porque uno puede ensilar en cualquier recipiente que sea hermético, ¿verdad? Ahí lo principal es que en lo que ustedes vayan a echar, lo que quieren ensilar, sea hermético, que una vez que usted lo cerró, no le entre aire, porque así, en pocas palabras, el ensilado es básicamente un empaque al vacío, ¿verdad? Entonces, si después de que ahora, cuando terminamos de elaborar el silo, es importante sacarle todo el aire que se pueda. Difícilmente le vamos a sacar el 100%, pero todo el que se pueda, y procurar de que no se meta aire después de que lo hicimos, ¿verdad? Porque el aire lo pudre. Esto es un proceso anaeróbico, o sea, en ausencia de oxígeno. El proceso es en ausencia de oxígeno. Entonces, es una estrategia, en realidad, formas de ensilar. Bueno, se puede ensilar en sacos, se puede ensilar, también
En el comercio a veces se consigue también un plástico grueso que se utiliza exclusivamente para hacer silo. Se puede ensilar en estañones, pero yo lo hallo un poco caro. Se puede ensilar en trinchera, pero bueno, el movimiento de tierra y hacer una trinchera o hacerle paredes de cemento. La verdad es que para nosotros, en un inicio, el silo de montón es quizás lo más económico que podríamos hacer, ¿verdad? Es una buena estrategia para guardar materiales para cuando nosotros necesitamos y no tenemos para ofrecerle a los animales. Bueno, vamos a pasar seguidamente al video. Y al final, si hay oportunidad, vamos a contestar algunas inquietudes que tengan ustedes. El silo de montón es una técnica de ensilado. Hay muchas técnicas, pero esta es una de ellas. Bueno, ¿para qué queremos silos o para qué queremos ensilar? Básicamente es para tener disponibilidad de comida en épocas críticas, que en esta zona puede ser la época más bien lluviosa y en otras zonas puede ser más bien en la época de ausencia de lluvias. En algunos lugares se utiliza como algo cotidiano, como parte del suplemento para el ganado. En otros momentos se usa para lo que acabo de mencionar, de épocas un poco más de escasez, ¿verdad? En otros momentos también se puede utilizar como para aumentar la carga animal en alguna finca. Bueno, actualmente ante la problemática del clima, ¿verdad? Del cambio climático, y que tenemos ese fenómeno muy presente actualmente. Todos los productores que tienen ganado deberían de dedicar alguna parte de su finca para establecer un banco forrajero, ¿verdad? Para cualquier emergencia, para prever momentos difíciles de falta de pastos. Entonces, el tener un banco forrajero en este caso para destinarlo ya sea en ensilaje o por cortarlo en fresco es una estrategia muy importante para no sufrir momentos de escasez de comida para los animales en algunas épocas del año, ¿verdad? Y también lo que mencionaba del asunto del aumento de carga animal. El aumento de carga animal en las fincas es muy importante porque eso tiene que ver directamente con la rentabilidad de las fincas, ¿verdad? Mientras más animales podemos sostener por unidad de área en una finca, más rentable se nos vuelve el sistema productivo. Para ensilar podríamos utilizar cualquier material, ¿verdad? Casi que cualquier cosa se puede ensilar. En este caso estamos abocados a lo que son forrajes, ¿verdad? Forrajes de corte. ¿Por qué de corte? Porque son los materiales que más nos rinde por unidad de área, ¿verdad? Entonces, pero se pueden ensilar diferentes especies, ¿verdad? Se pueden ensilar gramíneas, algunas proveedoras de proteína como el nacedero, el botón de oro, el mismo poró, la morera, un poquito de caña puede ser. Y cualquier otro de los forrajes de corta que comúnmente tenemos en las zonas. Bueno, para hacer un ensilado hay que considerar factores tales como la cantidad de animales que queremos mantener durante cierta época, el peso de esos animales, la cantidad que queremos ofrecerle a esos animales diariamente, puede ser la mitad, puede ser toda la ración, el número de días que vamos a durar dándole a esos animales esa ración, que puede ser 3 meses, puede ser un mes, puede ser todo el verano, ¿verdad? La época fuerte de lluvias. Hay que considerar los días que ocupamos darle a esos animales. Y eso nos lleva a poder calcular el volumen a ensilar, ¿verdad? El volumen a ensilar, o sea, los kilos que vamos a tener que ofrecerle a esos animales en esa época. Y eso también nos lleva un poquito más allá, que es poder calcular el área que necesitamos sembrar de esos forrajes de corte para satisfacer esa necesidad. Para efectos de un ejemplo, ya con números reales, tenemos por ejemplo un forraje de corte que rinde en esta zona 8 kilos por metro cuadrado. Tomamos en cuenta que son animales de 450 kilos en promedio.
sabemos que un metro cúbico ya ensilado pesa 500 kilos. El número de animales que vamos a mantener en ese periodo, ¿verdad? En este caso hablamos de 10. El porcentaje diario de ensilado que van a consumir esos animales, en este caso estamos diciendo que los animales van a consumir la mitad de la ración diaria. Sabemos que los animales consumen en forraje verde más o menos 10% de su peso. Y el periodo lo definimos con 90 días, o sea, estamos diciendo que 90 días vamos a ocupar ese ensilado. Y el volumen ensilar en ese caso nos da un resultado de 20.250 kilos. O sea, tenemos que poner a disponibilidad de esos animales en esos 3 meses, para esos 10 animales, 20.250 kilos. Que con el rendimiento que hablamos anteriormente de 8 kilos por metro cuadrado y hacer 3 cortes en ese lote, tendríamos que tener un lote de 850 metros cuadrados, ¿verdad? Y eso, si fuera un terreno supuestamente cuadrado, sería un lote como de 30 por 30 metros. Bueno, otros aspectos muy importantes a considerar y que no se nos olvide es, por ejemplo, la edad de corta de los forrajes que queremos ensilar, ¿verdad? El proceso de ensilado en ningún momento nos va a mejorar el material que estamos ensilando. Básicamente lo estamos conservando tal y como lo estamos metiendo al principio en el proceso, pero no es que vamos a mejorar la calidad. O sea, un éxito es que el ensilado mantenga su calidad inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que el material que utilicemos tiene que estar en una buena edad de corta. No podemos utilizar materiales muy sazones porque igual va a ser sazón el resultado, ¿verdad? Entonces, el material tiene que estar en una buena edad de corte. El tamaño de la partícula, muy importante, no puede ser ni demasiado fino ni trozos muy grandes porque necesitamos una cierta compactación para que tratar de sacarle todo lo que se pueda del aire, ¿verdad? Eso es el proceso en ausencia de oxígeno. Y también aquí se está utilizando un poco los microorganismos de montaña también para mejorar el proceso de fermentación del producto. Eso nos está dando un buen resultado y el material está saliendo bastante bueno en calidad y bastante apetecible por los animales. Ahora, el lugar donde vamos a ubicar el silo es de suma importancia que sea un lugar alto, seco. No vamos a buscar las partes que se nos inunden, ya que a la par del corral ahora seguro se va a ver la zona. Entonces vamos a ver la ubicación. Ese lugar debe estar limpio, se limpia con anterioridad al piso, se pone un plástico que puede ser un plástico viejo, no importa si tiene huecos o no. Ese plastiquito nos va a servir de base para recoger más fácilmente después la alimentación. Hay una de las cosas que quisiera hacer mención que es muy importante, es el ancho y el alto del silo. Que esto debemos tener cuidado porque los plásticos que se compran son de diferentes dimensiones. Entonces, de acuerdo a la cantidad de material que vamos a ensilar, vamos a utilizar un alto diferente de acuerdo al plástico. Normalmente, si es un plástico de 6 metros, podemos hacerlo de 2.5 metros y un alto de 1,50 m, lo cual nos va a dar 5,50 metros en dimensiones y nos quedan 25 centímetros para hacer los bordes de enterrado que son los que aseguran que no ingrese el aire al silo. Si lo hacemos en plásticos de 8 metros, sería una dimensión de 4.5 por 1.5. O podemos variar a un poquito de esa dimensión y hacerlo más alto, pero más angosto también. Siempre conservando los 50 centímetros, 25 de borde lado y lado. La parte de cómo se iniciaría el silo sería sembrando las mínimo 4 estacas esquineras. Esas estacas, como les decía, van a ser aproximadamente 1,5 metros de altura, no muy gruesas, una promedio de 3 pulgadas máximo. El día de hoy vamos a hacerlo un poquito, como les digo, más demostrativo, diferentes formas. Una va a llevar una lámina de zinc, las 4 mismas estacas, más bien en un lado donde usamos zinc, vamos a usar una quinta estaca, en el centro una estaquita más, para sujetar la lámina, para asegurar que no se nos deforme esa lámina de zinc.
Luego otro sector llevará una pedazo de madera, un tablón que tenemos por ahí, vamos a utilizarlo. Y el restante del silo solamente mecate cocaleca, con el fin de mantener la línea del ensilado. Iniciamos con el picado de materiales a ensilar, los cuales vamos a ir colocando en capas no más gruesas de 30 centímetros cada capa, con el fin de mejorar lo que es la compactación de estos materiales, la extracción del aire. Entonces vamos a ir haciendo como una especie de sándwich, capa por capa, diferentes tipos de materiales que contemos en la finca, capas de cada 30 centímetros, le damos una pequeña caminadita, tratando como de brincar, tipo baile. Entonces el pasto se va a llegar a un punto de compactación muy óptimo. En algunos casos hay gente que aplica estañones con agua, otra gente maquinaria. Se me olvida una parte muy importante, que en esto se está utilizando ya los famosos microorganismos de montaña para favorecer el silo. Retomando el proceso de compactación, cuando ya terminamos el silo, procedemos a eliminar todos los materiales que tenemos en la orilla para formar este cajón o para sostener este material que se mantenga compactado. Eliminamos todo, tanto mecate cocaleca, la lámina de zinc, las estacas, y procedemos a hacer una pequeña zanja, un pique a la orilla alrededor del silo, del pasto que estamos guardando, que es aproximadamente una profundidad de 20 centímetros. Podemos delimitarlo como un pique de pala. Ahí meteremos el borde del plástico con el cual tapamos bien tapadito ese silo, antes asegurándonos de que este plástico no tenga huecos. A los 30 días tenemos la seguridad de que ya el silo se encuentra fermentado perfectamente, siempre y cuando no hayan ingresado el aire, ¿verdad? La coloración, que es característica de un silo de buena calidad, yo siempre le digo al productor, no es color verde como algunos acostumbran decir, es el color del material que hayamos guardado ahí. Si el silo no es de calidad, el color va a ser de tender a negro. Entonces, los aromas de un buen silo también es un aroma dulcete, tipo vinagreta, pero tendiendo a un dulce. Esa es la mejor característica que podemos obtener para ver un buen silo. Una vez abierto el silo, debemos tener cuidado de volverlo a cerrar, ya que si lo dejamos abierto, en 3 días, 2-3 días máximo, vamos a perder un alto porcentaje de este silo por oxidación, debido a la entrada del aire, simple y sencillamente, de oxígeno. Uno de los beneficios de utilizar el silo es el poderlo mejorar la dieta del animal, aumentar la producción de leche en la finca, tener los animales bien alimentados en las épocas críticas. Ha mejorado la aparición de los animales en finca, los periodos abiertos han ido disminuyendo al mejorar la dieta animal. Desde que vi la técnica de ensilar el pasto para cuidar el ganado, yo les recomiendo a la gente que lo hagan, porque yo por experiencia propia me lo he vivido. Cuando aquí, más en esta zona, que son zonas por épocas de mucha lluvia, épocas mucha sequía, entonces tenemos que buscar alternativas para cuidar nuestro ganado. Y una de las alternativas que yo he encontrado es en el silo de montón. ¿Qué sucede con eso? Que el ganado no se nos enflaquece, porque ellos van a tener permanente la comida. Otra cosa que yo he visto, que las vacas no se atrasan en entrar en celo, porque las vacas mantienen todo el tiempo el nivel, digamos, que no se enflaquecen. Entonces, ellas, al igual
que si estuvieran con la comida normal, igual entran en los periodos de celo. Yo sí creo en que nosotros deberíamos, todos los que tenemos ganadito, tenerle un bocadito guardado a la comida, al ganado, porque aquí son épocas o de mucha sequía o de mucha lluvia. Entonces, tenerle la comidita guardada al ganado para cuando llegan esas épocas. La vida a veces Bueno, señores, esta era la presentación de los dos subtemas, bancos forrajeros y silos de montón. Es importante que tratemos de implementar estas cosas, más ahora que el clima es tan cambiante y bueno, ahora llueve demasiado, en verano no sabemos. Entonces es muy importante tratar de hacer estas cositas para tener previsión, ¿verdad? Y que no nos vaya a coger la época crítica con las manos arriba y sin saber qué hacer, ¿verdad? Entonces, agradecerles la atención y no sé si habrá alguna consulta o algún comentario alrededor de los temas que hemos tratado acá. Sí, Horacio. Bueno, muchísimas gracias. Yo sé que esta es información muy valiosa para aquellos que ya hacen este tipo de procesos, pues en buena hora porque refrescan conocimientos, ¿verdad? Pero para aquellos que aún no han entrado en aprovechar estos sistemas, pues información muy valiosa y la verdad que muy agradecidos de su participación y que nos expusiera todo con este detalle. Sí tenemos algunas consultas que nos han llegado y voy con la primera. ¿Es recomendable hacer los hilos de montón bien grandes? Gracias, Laura. Sí, en realidad los hilos de montón, digamos, el criterio que tenemos es que no deben ser, no deben hacerse demasiado grandes porque es el riesgo de que un silo de estos se nos descomponga podría afectar, ¿verdad? Entonces es preferible que si tenemos algún problemilla de afectación en un silo, pues perdemos un silo pequeño y no un silo grande. Esa es la razón principal por la cual creemos que los silos deben hacerse, sí con la cantidad que ocupamos, pero no en un solo silo enorme, ¿verdad? Sino que en silos de tamaño, bueno, relacionado con lo que realmente se ocupa. Digamos, el volumen que queremos, que ocupamos, sí debe hacerse, pero no en un solo silo. Muchas gracias. Correcto, sí. Bueno, muy interesante. También nos preguntan que cuál es el principal problema que se presenta en los hilos de montón. Sí, el principal riesgo que existe en los hilos, y no solo en el de montón, sino en cualquiera, es que una vez que lo tenemos listo y lo cerramos, es que nos ingrese aire, nos ingrese oxígeno. Ahí el compañero Jimmy lo mencionó en el video, de que si ingresa aire, esto es un proceso anaeróbico, ¿verdad? Con una fermentación láctica, entonces no debería de haber oxígeno. En el momento que entra oxígeno, el material se llena de microorganismos, sobre todo hongos, ¿verdad? Y se pudre, ¿verdad? Y un material ya con esa afectación no deberíamos de usarlo
en los animales, ¿verdad? Tal vez se podría usar como un abono orgánico, pero no como un alimento para animales, porque podríamos causar problemas digestivos y de salud, ¿verdad? Entonces, quizás el principal riesgo es ese, de que una vez que lo tengamos hecho, por eso es que si hay, qué sé yo, hay gallinas alrededor de donde estamos haciendo el silo, sí debería haber alguna protección de tal manera que no sufra esos accidentes de que se rompe, se rasgue el plástico, ¿verdad? Porque eso sí sería un problema que nos podría causar pérdidas. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Horacio. También nos hace una consulta, muchacho Gutiérrez. ¿Cuánto es el costo de elaboración del silo presentado según las medidas del video o el ejemplo que presentaron? Es Luis Gutiérrez. Sí, nosotros ya hicimos un cálculo, nos gusta hacer cálculos de costos y la experiencia nos dicta, por lo menos eso puede variar de un lugar a otro, pero más o menos un dato más, digamos, que nos pueda dar una idea de cuánto puede costar, en realidad es barato, por eso es que lo recomendamos su uso, ¿verdad? Eso viene costando alrededor de unos 11, 12 colones el kilo de silo, ¿verdad? Eso indica que es un material relativamente barato para suplementar animales. Gracias. Don Horacio, nos consultan qué porcentaje a nivel de costos de la finca se pueden reducir. El micrófono lo tienes desactivado, Horacio, tal vez si lo activas por ahí. No, está activado ¿Me escucha? Sí, nos consultan qué porcentaje a nivel de costos de la finca se pueden reducir. Eso yo tendría es que es una pregunta muy amplia, ya para eso yo tendría que tener los costos de la finca, pero aquí lo importante es la pregunta anterior que me hicieron, digamos, de que cuánto cuesta producir un kilo de ese silo, que viene siendo, ya lo respondí, que entre 11 y 12 colones el kilo, ¿verdad? Que es relativamente muy barato como suplemento. Pero ya, digamos, a nivel de incidir en el costo de producción de una finca, ya tendríamos que tener la información completa de la producción, del costo de producción de una finca, ¿verdad? Ya eso es más complicado. Ok, muchas gracias, Horacio. No sé, vamos a ver si hay más consultas, si no vamos cerrando la actividad. Agradecer a Horacio, ¿verdad? por su participación y por toda la información que nos ha brindado el día de hoy. Informar, ¿verdad? Que vamos a seguir con este tipo de charlas. Próximamente les estaremos informando por diferentes medios la charla siguiente, que es para el próximo 6 de agosto, que tiene que ver ya con lo que es el tema de banca de desarrollo, para información de todos y todas. Agradecerles, ¿verdad? A todos y todas aquellos que estuvieron presentes y atentos a la transmisión, y estaremos, como les informo, con estas actividades siguiendo, ¿verdad? Con esta lógica para poder ofrecer al productor y los productores y a las pequeñas empresas este tipo de conocimiento para que pueda ser aplicado
en sus labores diarias. Como les digo, agradecer a Horacio, agradecerles a ustedes que estuvieron presentes y estaremos en contacto para poder seguir brindando este tipo de capacitaciones. Muchas gracias y que tengan buen día.